En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes, en el que vamos a hacer memoria de dos apóstoles, de Felipe y Santiago. Ellos vivieron con el Señor, conocieron directamente al Señor, se saturaron, digámoslo así, de todas sus enseñanzas y finalmente derramaron su vida, su sangre por Él. Vamos a hacer memoria de ellos, Felipe y Santiago el Menor. Un saludo, como siempre, cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través del Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos alegras todos los años con la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, concédenos, por su intercesión, participar en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje.
La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Sentaos un momento. San Pablo, en esta primera carta a los Corintios, les recuerda que Él os ha anunciado el Evangelio que yo, dice Pablo, a mi vez recibí. Es decir, es como una correa de transmisión, el Evangelio, que va de unos a otros, de generación en generación, hasta llegar a los confines de la tierra. Así lo dice Pablo. Os recuerdo el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis. Es decir, vosotros recibisteis ese Evangelio con alegría, con ilusión y comprometiéndoos a vivir ese Evangelio. Dice: vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados. Es que los cristianos estamos fundados en el Evangelio, es nuestro fundamento y es natural. Dice: de lo contrario, si no lo aceptasteis y si no os comprometéis con él, creísteis en vano. Vana es nuestra fe. Y Pablo en eso insiste muchas veces. Daos cuenta de que yo os anuncié. ¿Y qué es lo que os anuncié? Que Jesucristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es como el meollo, como el núcleo de nuestra fe.
que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Y ese mensaje es el que desde el primer momento, y lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el primer momento anuncian los propios apóstoles, empezando siempre sus discursos por Pedro. Pedro fue el que salió a la plaza pública y el que empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso, ya os digo, como correa de transmisión, afortunadamente ha llegado hasta nosotros para que nosotros también lo vivamos. Dice Pablo: se apareció a Cefas, más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos, la mayoría todavía viven, otros no. Después se apareció a Santiago, que es uno de los 2 apóstoles a los que hoy recordamos. Más tarde a todos los apóstoles y por último, como a un aborto, se me apareció a mí. Sabéis cómo Pablo se convierte al Señor Jesús en ese camino hacia Damasco, donde se encuentra experiencialmente, lo palpa, por decirlo así, al Jesús muerto y resucitado. Bueno, pues ese es el que ha llegado hasta nosotros y es el que, de la misma manera que nuestros antecesores, nuestros antepasados, fueron anunciando ese Evangelio y predicando ese Evangelio, nosotros ahora tenemos la misma misión, el mismo objetivo, el anunciar el Evangelio de Jesucristo, el predicar ese Evangelio, el vivir ese Evangelio, el dar testimonio de ese Evangelio y el transmitir a las generaciones venideras el Evangelio de Jesucristo, que es el perdón de los pecados y la salvación de todos nosotros. Claro, esto no lo entendieron al principio muy bien los propios apóstoles. Y en el Evangelio nos encontramos con un Felipe, al que también hoy recordamos, que nos dice: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Y la pregunta normal y corriente de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces, claro, digamos que el reproche que le hace Jesús: tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo os he transmitido todo lo que el Padre me ha dicho, el encargo que el Padre me ha dado. Y ese encargo, es decir, que estoy aquí para remisión de vuestros pecados, que estoy aquí para ofreceros la salvación, que estoy aquí para ofreceros la reconciliación definitiva con el Padre Dios. Claro, Felipe y los demás pues todavía no lo entendían del todo, pero Jesús insiste: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Y termina diciendo: y si por lo que sea todavía no creéis en mí, creed en las obras. ¿No veis lo que yo hago? ¿No veis lo que yo digo? ¿No veis lo que yo enseño? ¿No veis cómo yo me comporto con los semejantes, con los hermanos? ¿No veis cómo me acerco a los más pobres, a los que más nos necesitan? Y esa es la voluntad del Padre. ¿No veis cómo yo tiendo la mano a los enfermos, a los marginados de la sociedad? Eso es lo que quiere el Padre para con vosotros también. Y al final lo entendieron. Ya lo creo que lo entendieron. Y por eso precisamente dieron testimonio del Padre, dieron testimonio del propio Jesús, hasta derramar su propia sangre por Él.
de formas diferentes, pero todos terminaron dando su sangre por Cristo. Hoy recordamos, como os digo, a estos dos apóstoles, que siguen siendo los apóstoles el fundamento de nuestra fe, el que nos han ofrecido y han dejado por escrito, y con su testimonio han dejado ese testimonio, ese creer en Jesús, ese invitarnos a que nosotros también creamos en Jesús. Al celebrar ahora la Eucaristía, recordamos y agradecemos a estos apóstoles el que hayan dado un testimonio de Jesucristo. Y de la misma manera que el propio Jesús en la Eucaristía se ofrece por todos nosotros, que nosotros también ofrezcamos el nombre de Jesucristo a todos nuestros hermanos que en estos tiempos tan difíciles tanto le necesitan. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que nos dé esa fuerza para ser testigos de Él en nuestro mundo. Pidamos a Dios Padre Todopoderoso que escuche nuestra oración al celebrar la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos y por todo el episcopado universal, para que, llenos de Espíritu Santo, transmitan con toda fidelidad la palabra de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos perseguidos, para que sean confortados por el ejemplo de la firmeza de los apóstoles y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los miembros de nuestra comunidad, para que, fieles a la doctrina apostólica, anuncien el Evangelio a los pueblos y trabajen por el bien de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, al pueblo a ti consagrado, y por la intercesión de tus apóstoles Felipe y Santiago, concédenos tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos practicar una religión pura y sincera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de tus santos apóstoles lo proteges y conservas y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos María y Germán, María del Sagrario y difuntos de la familia. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Felipe y Santiago, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, dígnate purificar nuestros corazones por estos dones santos que hemos recibido y haz que, contemplándote en tu Hijo con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos poseer la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y como seguimos teniendo repuntes del virus, vamos a rezar una vez más la oración del Papa ante la pandemia hacia la Virgen María que nos consuela. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Así terminamos la Eucaristía, podéis ir en paz.